Hola, hola, muy buenas noches tengan los presentes. Mi nombre es Rocío, soy codependiente anónimo a la hija adulta y por lo que resta de los 90 minutos de reunión seré la coordinadora cubriendo a la compañera Gloria. Vamos a iniciar nuestra reunión recordando los aspectos fundamentales de esta junta el día de hoy. Tiene una duración de 90 minutos en su totalidad, como ya les indiqué. Es grabada y luego puede ser reproducida nuevamente. Nuestra compañera Luna tendrá 45 minutos para compartir su tema. Luna, al minuto 45 tocaré la campana y tendrás 5 minutos para redondear las ideas. Luego hay tiempo de preguntas y respuestas. En este momento les invito a guardar un minuto de silencio dedicado a la oración o meditación personal. El enunciado de apertura de nuestro grupo, La Alegría de Vivir, dice que somos un grupo de hombres y mujeres que compartimos el mutuo deseo de recuperarnos de las diferentes dolencias físicas, mentales y emocionales, ya sea que padezcas de la enfermedad del alcoholismo o drogadicción, sufras de trastornos alimenticios o problemas emocionales como neurosis y codependencias, seas familiar de un alcohólico y o adicto, no estás solo, hay otros como tú y se están recuperando. Los miembros del grupo La Alegría de Vivir proceden de diferentes comunidades que trabajan y practican en sus vidas los 36 principios espirituales que son los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para servicio mundial. Indistintamente de la comunidad de procedencia o de la manifestación de tu enfermedad de la cual desees recuperarte, tienes un lugar entre nosotros. Nos reunimos utilizando los recursos que nos proporciona la tecnología, tales como una computadora o un equipo celular, mediante la plataforma Free Conference Call. Te invitamos a asistir a las reuniones y alcanzar un estado de serenidad. Ya no estás solo. Ahora tienes alternativa. El tema de esta noche es recuperación en cuerpo, mente y espíritu. Comparte nuestra compañera Luna. Luna, te cedo el micrófono al minuto 45, te tocó la campana y entonces en ese momento pasamos al espacio de preguntas y respuestas. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Luna, soy neurótica y codependiente y pues gracias por la invitación. Esta charla pues bueno es del capítulo 4, el gran libro rojo de Aka, que habla del cuerpo, la mente y el espíritu. Yo quisiera empezar por esta parte del título. En mi caso personal me costó mucho trabajo, ya así yo quisiera decir, ¿no? Ya bien adulta, tratar de fusionar todas estas palabras, ¿no? Hacer la realidad así como el cuerpo, la mente y el espíritu, así. Y bien, esto empieza así, dice que la asociación de ACA hasta ahora no había escrito nada específico acerca de tocar fondo. Y no debemos confundir nuestras historias de maltrato de la niñez con el paso fundamental de reconocer y hablar acerca de tocar fondo. Y entonces, ahorita dirían ustedes, ¿qué tiene que ver esto de tocar fondo con el cuerpo, la mente y el espíritu? Ahorita vamos a ir en dice así otro punto, que el maltrato de nuestra niñez no es un fondo de ACA. El maltrato y la desatención ayudó a producir llegada al fondo, pero no son el tormento que alimenta la motivación para cambiar de forma significativa. Yo recuerdo que pues la vida se empezó a complicar así un poquito cuando yo tenía 8 años. No entendía nada
no sabía nada de esto de la enfermedad. Siempre supuse que algo pasaba. Solamente yo quisiera decirlo ahora, ¿no? Mi espíritu, del cual no era consciente, mi cuerpo hablaba de que algo no estaba bien en mi niñez. ¿Cómo lo reflejaba? Con el sobrepeso que yo tenía desde los 8 años. De hecho, por eso estudié lo que el día de hoy estudié, ¿verdad? Eh, y siguiendo con la lectura dice, la motivación proviene de la desesperación de actuar en base a los rasgos de supervivencia o comportamientos comunes. Estos comportamientos que nos permiten sobrevivir en hogares a través de agradar a la gente o hacernos invisibles o sumisos. En mi caso, yo no entendía. De hecho, hoy así es real, cada que leemos, que compartimos, pues es más palpable, ¿no? Cosas que ya lo veíamos, pero que no han sido tan claras. Es como ver con unos lentes mejor. Entonces, yo no entendía que el ser una niña de 8 años y quedarme a cargo de mis hermanos, de un niño de 5 y otro de 3 en pañales, era una forma de agradarle en ese momento a mi mamá, ¿no? Hacerme a esa edad, pues, confiable, eh, eh, o bien también hacerme invisible, ¿no? Hacerme confiable por un lado porque ella sabía que siempre cuidaba a mis hermanos, o hacerme invisible ante mi infancia, ¿no? Viví una infancia complicada, a veces pienso que no la viví como tal, por eso a veces el día de hoy no me costó muchos años aceptar, porque me inclinaba mucho por los niños, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en un hospital y de toda el área del hospital hay algo que siempre me conmueve y me hace regresar, me hace cambiar la mirada y son los niños, ¿no? Un niño llorando, los niños, pues yo tenía antes, ¿no? La oficina y estaban los niños con cáncer y y estar con ellos me hacía sentir como en un lugar ya conocido y, y pues sí me veo con este comportamiento de agrado y de hacerme invisible o sumisa, ¿no? Hoy sé, ¿no? Que esa responsabilidad no era mía, que era de mis padres, el tener que cuidar a los niños. Yo me hice cargo de mis hermanos y viví muy poquitas cosas de la infancia, ¿no? Por estar al tanto de los niños. Dice, en recuperación queremos ser diferentes, pero esto requiere esfuerzo y concentración. Queremos lo que ACA tiene que ofrecer, pero para ello debemos de estar dispuestos a hacer el trabajo y aportar algo en ACA. Eh, es evidente, sí, que yo lo he comentado muchas veces, ¿no? Tengo un deseo profundo de vivir diferente, no con todo el historial, ¿no? Aceptar que sí, que vengo de esa familia, de esas circunstancias, pero mi anhelo del día de hoy es vivir diferente. Y va muy relacionado con esta otra diapositiva, donde dice, somos adultos que sufrimos de los efectos del alcoholismo y del hecho de haber crecido en familias disfuncionales. Yo recuerdo que alguna vez fui a una junta de Al-Anon, nada más he ido una vez, así presencial, y me decían, pero ¿por qué estás aquí? Y yo, pues porque dicen que aquí vienen los que son familiares de alcohólicos. ¿Y quién tienes con familia alcohólica? Y yo le decía, bueno, desde mis abuelos, los paternos y los maternos, fallecieron, ambos abuelos fallecieron, es algo muy curioso, ¿no? De congestiones alcohólicas en la calle, por ejemplo. Ambos, así. Mi padre
mis tíos, un tío que murió en un basurero, así lo fueron a tirar, por el alcoholismo, mis tíos, mi hermano, mi padre, y pues hace poco, ¿no? Quien fue el padre de mi hijo, pues también, ¿no? Y entonces yo decía, pero ¿por qué tanto esto, no? Era así, yo lo veía así como un mal, así que me seguía. Yo decía, pero ¿por qué tanto, no? Tanto, siempre todo tiene que girar en cuanto al alcoholismo. Me acuerdo que duré 8 años con una pareja con la que me iba a casar antes del papá de mi hijo y él no tenía ningún tipo de adicción. Ni al alcohol, ni a las drogas, nada, ¿no? Y entonces también creo que esto me murió. Y yo decía, tarde o temprano voy a engañar, por supuesto, porque venía de ese maltrato de la niñez, de ese lugar conocido, ¿no? Y yo escojo una pareja con rasgos muy similares a los de mi padre. Dice, el maltrato de la niñez y de nuestras vidas adultas crearon para nosotros condiciones de vida insostenibles en cuerpo, mente y espíritu. En nuestros años adultos, a los niños adultos se les ha descrito como los heridos andantes, pavoneándose por la vida en un estado de bancarrota emocional y espiritual a la vez que dicen estar bien. Como recuerdo que me preguntaba cuando me decían, ¿cómo estás? Así el típico, ¿no? Esa típica pregunta, ¿cómo estás? Y entonces yo decía, ¿qué digo? ¿Bien? ¿Mal? Más o menos. ¿Cómo voy a decir que estoy bien si no estoy bien? Y fue una pregunta que me hice muchas veces, ¿no? Poco a poco me cuesta trabajo decir, cuando me dicen, ¿no? Pero es que sí es real, cuando me dicen, ¿cómo estás? Bendecida, así, ¿no? Porque ya puedo tocar, puedo sentir esa parte espiritual. Y sí, o sea, no es que 100% de recuperación de este lado, en que así como dice, ¿no? Como ese heridos andantes, así. Ay, cómo me sacó de onda esa parte de la literatura cuando la leía. Pues porque me refleja, ¿no? Todo esto. Eh, y pues sí, pues es evidente que pasa el tiempo y uno como niño, como adolescente, como adulto, recuerdo siempre diciendo, ¿no? Yo tengo algo acá adentro. Me acuerdo que tomaba clases de filosofía en la preparatoria y decían, hagan una pregunta complicada para el mundo así. Y yo decía, una pregunta complicada. Y me decía, pero ¿cuál es tu pregunta complicada? Y yo decía, es que yo escucho mucho que dicen que amarte a ti mismo, ¿no? O que ames al prójimo como te amas a ti mismo. Y yo decía, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se come? Porque yo no lo entiendo, porque no siento que lo viva, ¿no? Y así van empezando a través de muchas autopreguntas, en solitario, ¿no? De lo que realmente es todo esto. Continuando con la lectura, dice, esto no es un análisis vergonzante. Lo escribimos de esta forma para levantar la conciencia de la importancia de este elemento crítico en la recuperación de ACA. Los niños adultos que no pueden realizar tocar un fondo tienden a repetir los errores del pasado y no consiguen recibir los beneficios completos del programa de ACA. Se pierden el sentirse plenamente seguros o el poder entender sus propios sentimientos. Cuando yo veía esta parte de la literatura me recordaba el grupo presencial, que me decían, uno toca fondo muchas veces cuando ya está en el grupo. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo que hasta que esté en el grupo? O sea, yo empecé a visitar, así dije, pues me acuerdo que en el grupo de anónimos leía el mundito, a un hombre con un mundito cargando, ¿no? Y que ahí decía tristeza, miedo, depresión, y decía, ay,
pues sí entrar a ese lugar para ver qué dicen, ¿no? O sea, por curiosidad, porque sí con pues estos tíos alcohólicos, pues unos así tenían grupos, ¿no? Hacían grupos en la casa, de doble A, hacían fiestas de doble A, de los aniversarios, ¿no? Y era raro ver que no tomaban. Entonces yo decía, pues me gusta cómo hablan, ¿no? Y entonces yo decía, pero pues yo no he tocado fondo, ¿cómo voy a llegar? Yo pensaba que uno llegaba al grupo ya que había tocado fondo, ¿no? Y entonces pude hacer vivo eso que decía esa compañera de neuróticos, ¿no? Que decía, uno toca fondo dentro del grupo. Y así fue en mi caso, no fue uno, fueron varios. Yo siento a mí me gusta mucho el mar y mi sueño es bucear. Y estaba así como abajo del mar, ¿no? Pero como en la superficie del fondo, así. Y así veo mi enfermedad, ¿no? Cómo fue que empezaba yo en el fondito, así otro poquito más abajo, hasta que me fui hasta abajo, ¿no? Hasta ese fondo del que habla la literatura. Continuando con la lectura, dice, existen diversas razones por las que puede ser difícil reconocer o hablar del fondo del niño adulto. Además de la autosuficiencia, el tocar fondo puede estar disfrazado con conductas adaptativas que pueden despistar a observadores externos y al propio niño adulto. La mayoría de estas adaptaciones entran en la categoría de resiliencia. Híjole. Bueno, pues cuando veo esta parte, pues es evidente que así como el primer toque, ¿no? Así, el primer toque del fondo, del principio del fondo, así yo quisiera decirlo, es en el secuestro. Yo digo que estaba tranquila porque tenía grupo. Que pude experimentar eso que dicen a veces los que surfean o esos que dicen que tienen así como prácticas así, es que yo lo relaciono mucho con el mar, marítimas y cómo comentan, ¿no? Que a veces uno cuando se está ahogando sientes, o sea, la desesperación, digo, eso sí lo he sentido, pero dicen que hay un momento donde no te tienes que mover, que tienes que estar tranquilo, ¿no? Para ser rescatado. Y yo me veo así, ¿no? Yo me veo así, el día del secuestro, ¿no? Ahí empieza así. Entre comillas, estaba tranquila porque empezaba yo a conocer de Dios. Y yo recuerdo que fue mi primera experiencia legítima, real, pura, así, donde yo nunca más en mi vida dudé del poder superior. Ahí fue una plenitud espiritual con Él. En esa circunstancia muy desagradable, pero donde nunca más dudé de Él. Siempre fui la rebelde de mi familia, siempre fue así como, son muy religiosos y como a mí no me gustaba, yo decía, yo no me voy a ir a sus fiestas paganas, así. Yo no me voy a disfrazar, ¿no? En las fiestas sobre todo de Semana Santa, ¿no? O que se ponían a leer la Biblia, las primeras comuniones, todas esas cosas. Yo decía, yo no quiero nada de eso, ¿no? Yo ni les creo. Pero cuando pasó lo del secuestro, yo recuerdo que cuando veo muchas armas, o sea, yo soy una mujer que mide 1,48. Eran 3 personas en un carro y otras 3 en otro carro. O sea, 6 varones. Y yo digo, como si yo fuera un Goliat encañonándome, rodeándome. Yo decía, pues yo, ¿qué les voy a hacer? O sea, yo ni arma traigo.
Y entonces agarré lo que hice, dije, bueno, pues ya mi carro estaba nuevecito y lo apagué y empezaron a golpear el parabrisas y yo dije, bueno, y yo nada más me acuerdo que le dije, ¿qué onda Dios? ¿Qué onda Dios? Porque cuando yo empiezo a creer en ti, sales con esto, ¿qué onda? O sea, ¿qué me quieres decir? ¿A dónde me quieres llevar? Entonces le entrego las llaves al chico y le dije, bueno, pues ahí están las llaves, ahí nos vemos, y yo agarro y me sigo de frente, ni siquiera los volteé a ver, y cuando menos pienso, yo traía una colita, bueno, un chonguito, y me agarraron del cabello y me arrastraron y me subieron al carro. Me dijeron, tú no te vas, tú te vienes aquí. Y ahí empezó, ¿no? Donde yo siempre decía, quiero aprender a orar así. El papá de mi hijo lo hacía muy bien así. Yo le decía, enséñame cómo hablas con Dios así. Yo solamente lo escuchaba, ¿no? Y yo quería repetir y me decía, no, eres muy torpe, repites mucho las palabras y no debes de hacer eso. Y tienes que hacerlo desde el interior así. Yo decía, pero pues cómo, así enséñame, ¿no? Y me acuerdo que ese día fue, ¿no? Con todo así recuerdo que así como cosas de la Biblia que me había grabado, de hecho yo digo que es el versículo que me describe, es el Salmo 27, y lo empecé a decir de memoria, así, ¿no? Y entonces yo le decía a Dios, levántate y sálvame, ¿no? No quiero morir, o sea, porque ya estaba yo encañonada y dijeron, ya, jálale, ya mátala, así. Y yo sí experimenté eso que escuchaba en los pacientes, que ves blanco, que ves una luz blanca, que está frío, pues yo así vi, sí pude experimentar eso y para mí es Dios, ¿no? Y pude vivir el milagro aquí en la tierra, que me dejaran libre y, y saber que Él me escuchó, saber que alguien de la religión que practico, Él me dice, que tú ahí volviste a nacer. O sea, porque te dieron la oportunidad de vivir de nuevo, ¿no? Y entonces, ahorita yo quisiera decir, ¿verdad? Quizá pude experimentar esa alegría de vivir, estando a punto de morir, ¿no? Y entonces dice, los estudios clínicos, en la parte verde dice, aquí vamos, dice, empezando el recuadro verde, dice, los estudios clínicos que miden la resiliencia del niño adulto fallan en ver tales conductas positivas a veces son manifestaciones de la enfermedad para algunos. Por ejemplo, la conducta adaptativa de trabajar horas agotadoras a costa de salud y de la vida social, usualmente es un ejemplo en acción de los rasgos del miedo a las figuras de autoridad o de la compulsión por agradar a la gente. Dichos rasgos a menudo son destructivos y agotadores. Sí me veo hasta el día de hoy haciendo muy tóxica, así teniendo rasgos así como muy obsesivos, muy compulsivos, así de querer acabar bien. Yo recuerdo, ya no lo hago, gracias a Dios, así con más conciencia y con grupo, ¿no? Siendo yo adolescente, mi mamá trabajaba hasta muy tarde, cuidaba a mis hermanos, los bañaba, terminaba y empezaba yo a doblar la ropa. Tenía mi closet o tenía cajas, primero fueron cajas así como guacales, como le dicen aquí en México, o cajas de cartón, no sé, de madera, así, y ahí guardábamos la ropa. Y entonces yo, en no entender que no me gustaba cómo vivía, pero generar esas conductas positivas, esas conductas resilientes, esas conductas que dicen adaptativas, yo empezaba a sacar toda la ropa y la empezaba a doblar por colores, eh, por si era pantalón, si era blusa, si era si era blusa, si era suéter, mío, de mis hermanos, de mi mamá, una compulsión. Eran 2 de la mañana y yo seguía doblando. Y eso lo hacía muchas veces,
hacía eso. Al día de hoy tengo esa costumbre, pero ya tengo como mi sistema. Así como lavo, termino, doblo y ya está guardado y casi nunca es desordenado, ¿no? Pero porque pues fueron muchos años de hacer lo mismo. Entonces era agotador, por supuesto. Porque lo hacía ni yo sabía. Era muy compulsivo, pero a la vez me quedaba en paz cuando lo hacía. Y quizás era por agradar, ¿no? O decirle a mi madre inconscientemente, mira, ya hice el quehacer, la casa está limpia, ya ordené la ropa, ya hice arroz con leche, me subí a un bote, así hoy pienso, qué poco, así tenía 8 años, me subí a un bote, agarraba una olla súper caliente y hacía arroz con leche para mis hermanos. ¿Sí? Y yo tenía, pues creo que hay como 10, ¿no? Pero todo era como para agradar a mi madre, ¿no? O para decir, bueno, pues no, la que al final apoyó, tomando pues esos rasgos que no me gustaban, muerta de miedo, pues me la aguantaba el miedo, pues sí tenía, pero era así como, pues mis hermanos me piden de comer, ¿no? En el punto siguiente, en el cuadro amarillo dice, mantienen al niño adulto dentro de un bucle infinito de rígido perfeccionismo o de servicio a los demás de una manera pasivo-agresiva. O sea, hilando, ¿no? Lo que ahorita comenté. Yo ahí descubro y me dolía mucho. Le hice un octavo a mi hermano porque yo era hermana golpeadora. Yo los golpeaba porque no me obedecían. Yo golpeaba a mi hermano porque era moreno y pelirrojo, ¿no? Y yo decía, qué feo es eso. O sea, ya vine enfermita así, los 10, 12 años, ¿no? Bien agresiva, con esas costumbres, ¿no? ¿Dónde las aprendí? Así yo decía, pues en ese momento ni me preguntaba, solamente golpeaba a mis hermanos, ¿no? Y y como dice la lectura, dice, vista a través de lentes de la resiliencia, el niño adulto parece haberse adaptado bien desde los maltratos de su niñez. Pues si yo no tenía, hoy sé que yo no tenía que cuidar a esos niños, ¿no? Así yo no tenía infancia, ¿no? Es lo que me tocó así. Ya no reniego. Eso fue lo que me pasó. Así viví mi niñez, cuidando a otros niños, siendo yo una niña. Fue maltrato, por supuesto, fue maltrato. Que hoy ya lo ves, pues bueno, ya lo veo con otro. Mientras mi papá pues estaba perdido en el alcoholismo, pero perdido así, como nunca fueron sus años más activos de alcoholismo y drogadicción. Y mi mamá pues tenía otra pareja, ¿no? Y ella estaba más metida con su pareja, y nos cuidaba, nos dejaba dinero, nos dejaba comida, pero no nos vio así. Eh, Siguiendo con la lectura, dice, aparenta ser un fiel trabajador, pero en verdad podría estar practicando un comportamiento defensivo que le aportara aprobación social. Yo no tenía de otra. En ese momento, o cuidaba a mis hermanos o los cuidaba, así, porque había más, no había adultos, yo era el adulto según, no había más gente arriba de nosotros, más que yo y mis 2 hermanos, entonces no tenía de otra. Y pues fue una manera de adaptarme, ¿no? En esta infancia, ¿verdad? Siguiendo con la lectura, dice, algunos autores de temas de niños adultos, como describen cómo las conductas adaptativas pueden hacer que el niño adulto sea invisible para sí mismo y para la sociedad. Yo vivía así para todos menos para mí, así. Yo lo hice ya con grupo en empezar a ser un poquito consciente de vivir para mí,
siempre viví para los demás, por eso controladora con doctorado, ¿no? Doctorado en controlar las circunstancias. Dice, esta autoinvisibilidad puede hacer que la relación de un fondo o recaída sea más difícil. Por supuesto, yo no en ese momento de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, pues nunca vi que estaba pues yo viviendo o qué estaba pasando. Dice, puesto que sus conductas de supervivencia tienden a ser de búsqueda de aprobación y son socialmente aceptables para los hijos de alcohólicos. Recuerdo, ¿no? Era la niña de los 10, así. Y a mí me enojaba cuidar a mis hermanos porque entonces eso implicaba que yo ya no estudiaba y de las tareas yo no reviso, mamá, y mi mamá llegaba en la madrugada a revisar y a golpear a mis hermanos, ¿no? A revisar tareas, pero como fui vista como, ay, mira, su hija, la que le ayuda, la que cumpliendo lo que el papá alcohólico me había pedido, tienes que ser la mejor en la escuela, tiene que ser usted la más chingona en la escuela, ¿no? Y entonces yo en esa compulsión de querer agradar, por un lado con las calificaciones al padre y por otro lado a la madre, y socialmente, ay, pues tu hija, ¿no? La que siempre le ayuda así. Y así fue, ¿no? Este proceso. Muchos cojean durante sus años adultos detrás de una fachada de fuerza, sobreviven a sus años adultos también, pero muchos no lo disfrutan. Por supuesto, así era la más de sus hijos, de ambos padres, pues era la que, pues sí, la que, ay, es que esa hija, ¿no? Así como socialmente, qué bien sale esa niña, así, ¿no? Esa fortaleza según ese carácter, ¿no? Porque me volví muy perruchita, así. Como no había adultos, pues yo tenía que cuidar a mis hermanos y entonces si a alguien les pasaba algo en la calle o jugábamos en la calle, niños en la calle, pues me empecé yo a golpear, ¿no? Con los niños de la calle. En todo eso, ¿no? Pues, viendo por todos y no viéndome a mí. Me perdí de mí misma. Dice en la siguiente diapositiva, dice, no todos los sacas exitosos y estables están en negación acerca de tocar fondo, ni tampoco están en activo con sus rasgos de supervivencia. Yo definitivamente, insisto, no toqué ese primer fondo en grupo y empecé a tocar más fondos así, ¿no? El siguiente fondo fue cuando veo que se repite la historia y mi papá iba saliendo de un paro, de un infarto, y mi madre siempre con comportamientos así como si ella fuera la niña y yo la mamá, o yo el papá, yo el hombre de la casa. Mi hermano entra a prisión y por robo, por un USB, le dieron 5 años, hace como 10 años, ¿no? Era un delito robarse así, un delito grave, y le dieron 5 años de prisión en un reclusorio de aquí de la Ciudad de México. Y entonces recuerdo que pues mi hermano me habló, ¿no? Porque pues siempre había cuidado de ellos, el adolescente. Yo no entendía que mi hermano ya empezaba con esta enfermedad del alcoholismo, con las drogas, ¿no? Y me habla y ahí me voy, ¿no? Como rescatadora, como controladora, como la fuerza de la casa, como la estabilidad social que se mostraba, ¿no? En medio del padre, de la madre y de los hermanos, ¿no? Y yo tenía como 20 años, ¿no? 20 y tantos años, 22 máximo, y llego al reclusorio, ¿no? Al reclusorio norte, y empiezo a vivir que audiencias, sentencias, apelaciones, pruebas judiciales. ¿Qué es esto? Yo no entendía nada, que abogado, que defensor de oficio, no entendía nada. Y ahí me veía mi hermano en la reja y yo atrás de él, y quién está con este, ¿no? Así, quién es quién viene familiares con él. Y yo.
¿qué hago? Así, y empezar a vivir todo el sistema penitenciario, ¿no? Fue otro tocar así fondo. Yo decía que sentía que el cuerpo me quemaba así. Yo lloraba y decía, siento que me estoy quemando por dentro. Pero decía, pero yo no estoy viviendo esto, lo está viviendo mi hermano, ¿no? Pero porque mi padre, me acuerdo que estando en las sentencias empezó a ir para atrás y a ponerse mal, y mi mamá a llorar y decir, tú haces cargo de todo. Y yo decía, pero ¿cómo? Así. Y así, ¿no? Así me veo nuevamente con ese más fondito abajo, ¿no? Dice, la asistencia a reuniones de ACA y el contacto con un padrino, madrina, ayuda al niño adulto a reconocer cuando está usando un rasgo de supervivencia para escudarse del dolor, o le ayuda a escoger una herramienta de recuperación para trabajar a través del dolor. Pues yo hasta ahí no tenía grupo, no tenía madrina, no sabía, sí escuchaba, ¿no? En las reuniones de sus tíos, que eran los padrinos, ¿no? A todos les decían madrina, padrino, y era hablarles con mucho respeto. Yo ahí, inconscientemente, siendo joven, pues entendí el respeto, ¿no? A estos temas de dolor, a estos temas de supervivencia, sobre todo cuando hablaban pues de cosas más rudas que las mías, ¿no? Así como de violaciones, de locuras familiares, ¿no? De tener familiares con esquizofrenia, y decían, no manches, esto está bien loco, ¿no? Pero ahí me veía. Y eso fue mucho lo que detonó que yo empezara a decir así, ¿no? Decirle, hacer primeras oraciones sin ser tan consciente como fue el día del secuestro, decir, Dios, tú llévame a un lugar, ¿no? Llévame a un lugar donde sepa que, pues que algo me va a solucionar lo que tengo acá adentro. Así siempre me tocaba el pecho y yo decía, es que yo tengo acá adentro algo. Ya hablé con él, me llevo súper bien con un psicólogo, con el psiquiatra. Me atendieron entre la niñez y la adolescencia, un psiquiatra, tomé Prozac, ¿cómo recuerdas? Fluoxetina, pues, y la dejé porque ni me llevaron después al seguimiento, y porque yo no, ya no quiero, y no sabía que seguía con la depresión, ¿no? Pero bueno, así fue esto. Y entonces fueron como las cosas que detonaron que yo buscara un programa. Dice, el aprender a sobrevivir o el hecho de desarrollar resiliencia son rasgos admirables. Sin embargo, en ACA aprendemos a ir más allá de una mera supervivencia. Nos esforzamos por conseguir una curación, una conexión con un poder superior real a través de la realización de que somos valiosos y de que nos merecemos ser queridos tal y como somos. Sin embargo, el proceso de recuperación lleva su tiempo y paciencia. Esto no es fácil. Yo llevo un grupo presencial y conozco al papá de mi hijo. Y yo empecé a ir también porque decía, es que este chavo era más chico que yo, bueno, es más chico que yo, nos llevamos 8 años, y decía, ¿cómo es ponte? Siempre me decía, la peor enemiga, tu peor enemiga eres tú, así. Y tú sufres así por todo lo que te pasó en tu infancia. Y yo decía, pero ¿cómo me leyó tan rápido? ¿Cómo sabe tanto de mí si apenas tenemos meses de salir, ¿no? Y aparte él es alcohólico, así ya empezaba con sus rasgos, y yo ahí, ¿no? Prefiriendo a él que el doctor con el que llevaba 7 años así. Porque me era como más familiar, ¿no? Entonces llego al programa, empiezo a militar, escucho, practico, sirvo, tengo mi madrina, lo vivo así. Mis sugerencias ahí era dejar a padre mi hijo. Desde ahí fue la sugerencia. Y yo no podía. Yo le decía, madrina, no puedo, no quiero, no entro en un caos, así por favor, así háganme todo, lavar los baños con popó, y le meto la mano, pero me pidas dejar al papá de mi hijo así. Bueno, en ese entonces no era el papá de mi hijo, era mi novio, ¿no?
Y así fue, me caso con el papá de mi hijo, que entra a prisión también, vivo 2 reclusorios, el oriente y el norte, y empieza la locura, ¿no? Pero no dejaba el grupo así. El grupo me dejó ver cosas así, hice mi 4.º paso, hice un 15.º paso, 6.º paso, hasta que me salí por estar, me caso con el papá de mi hijo y seguir practicando la parte de la religión donde experimento pues cosas para mí pues muy importantes, como es la oración, como es el clamor, como es vivir no una vida religiosa, sino vivir una vida espiritual, ¿no? Tocar la vida espiritual. Eh, Pasa el secuestro, todo eso, y era como ir limpiando así. Hay una parte de la Biblia que dice el colirio en los ojos, ¿no? Y yo sentía como que empezaba a ver más claro, empezaba a ver ya mi enfermedad, no aceptaba porque nunca me gustaba y a la fecha no me gusta, pero bueno, es lo que soy. No me gustaba la palabra y no me gustaba la palabra neurótica. Y decía, ay no, yo 2 años me largo de aquí, un año, unos meses, entiendo de qué se trata, me arreglo y me largo de aquí, ¿no? No, véanme, aquí sigo viviendo esta parte hermosa del programa. Eh, Mi fondo más fuerte, eh, pasa la pandemia y yo al experimentar la oración, yo me hinco y le decía a Dios, lo suplico a ti, te lo pido por favor, regálame un grupo. Así, y me hincaba, ¿no? Así, por favor, yo necesito un grupo donde practicar, no puedo seguir nada más con la iglesia así. Y fue una oración de muchos años, así pidiéndole, buscándole, así, hasta que encontré este grupo, La Alegría de Vivir. Fue el primer grupo en línea en medio de una pandemia, ¿no? Y lo encontré y en una madrugada, en esa oración, yo no me di cuenta que le mandé mensaje, que me llevó como al enlace. Yo no me acuerdo que le apachurré y me quedé dormida. Al otro día desperté, y tenía un chorro de mensajes. Hola, ¿quieres ingresar? Y yo sí, nada más contesté sí por inercia. Y bienvenida, y yo decía, ¿en dónde diablos me fui a meter? Y luego aparecían banderitas y que soy de aquí, que soy de allí. Y yo, ¿qué diablos es esto? ¿A dónde fui a dar, no? Y así empecé este nuevo viaje, ¿no? Este nuevo viaje de recuperación, esta conexión, ¿sí? Con el poder superior, con el programa nuevamente, con la recuperación y con el fondo del fondo del fondo, que lo viví cuando me divorcio así. Bueno, no en el divorcio, cuando me separo, pero bueno. Dice, durante la recuperación, en la parte de abajo de la imagen, está bien bonita esta imagen. Yo así siento como mi niña adulta, así como con la alegría de saberme que voy a estar en recuperación. O sea, yo la puse porque así para mí fue como análogo así. Y atrás mi madrina, así. Por eso me gustó mucho esta imagen. Dice, durante la recuperación muchos acas aguantan muchos fondos según vayan profundizando a través de las capas del sentimiento del dolor y sentimiento de sentirse indignos, pero la esperanza está ahí, a través del trabajo de 12 pasos, de la oración paciente y del mutuo compartir en el lugar seguro que es acá, emerge nuestro niño interior. Y después así, ya que leo esto, pues aparece Coda, cuando veo que son grupos sui generis, y escucho y leo y veo otras literaturas, para mí era así como si hubiera encontrado un tesoro. La biblioteca de este grupo, la biblioteca del grupo hermano, para mí era así como encontré las minas de oro, así como decirlo, así como en una alegría interna,
porque elogiarlos para mí era así como, yo tengo esto, tengo aquello, y decía así, y entonces dije, no, creo que soy adicta a un hombre, no creo que debo de ser de Asha, no creo que es coda. Y después, cuando en un apadrinamiento ya hace algunos añitos, yo le decía a mi madrina, es que yo creo que yo necesito eso de adictos a un hombre o la de Asha. Y ella me dijo, no, es acá, así, acá. ¿Cómo? No, eso no estás mal. Y ahí viene mi enojo, ¿no? Pero cada que leo la literatura es apasionante porque es ver mi enfermedad, es ver semillitas de la recuperación, es poder ver a mi hijo diferente, es ver la vida con otros ojos. Y así me veo, ¿no? Viviendo esto. Dice, así como el alcohólico nos dice, acá es para la gente que lo quiere, no para quienes lo necesitan. Yo quiero acá. Acá es para el niño adulto que es capaz de ser honesto acerca de tocar un fondo. Tuve que tocar este fondo tan fondo y cruzar el otro lado del miedo para saber que sí podía encontrar paz en la recuperación y comprometerse a asistir a reuniones de ACA y trabajar los pasos de ACA para encontrar al niño interior y la conexión verdadera con un poder superior. Yo no dudo de Dios. Yo veo milagros día con día, desde que me levanto, así digo, Dios, gracias, así, gracias, ver a mi hijito sano, ver tener un grupo, estar ahorita aquí, que me hayan invitado, es gracias, Dios, así, en muchos momentos así es, gracias, Dios, así. Y muchos niños adultos desperdician años de sus vidas entrando y saliendo de las reuniones sin comprender el lenguaje de tocar fondo. No parecen poder centrarse y comprometerse con este programa que puede darles la vida. Otros vienen a las reuniones un tiempo, se sienten mejor y luego quizás para siempre se marchan. Afortunadamente solamente me he retirado una vez del grupo presencial y una vez del grupo en línea. Solamente he vivido una vez y no me han gustado. No me ha gustado estar sin programa, me da miedo, eso sí me da miedo, me da así como no, por favor, así es como sentirme desprotegida de mi espíritu, de mi mente. Siento que si yo dejara, sí lo he pensado, que me voy a volver loca así, ¿no? Porque sí siguen esos fonditos, pero el fondote ese sí, pues lo vivo con el papá de mi hijo. Reconozco ahí que soy una mujer codependiente, 100%, 1000%, que yo me agarraba de él, que nunca en mi vida había estado sola. Hoy voy a cumplir casi 3 años de estar sin pareja, nunca había estado así. Disfruto a mi hijo, disfruto mi soledad, disfruto mi grupo, disfruto la literatura, así disfruto, así para mí es Dios, disfruto a Dios cuando veo mariposas, así. Yo siento que cuando veo mariposas y para colmo blancas, así, para mí es Dios, ¿no? Es Dios conmigo, así. Y disfruto así, disfruto el mar, disfruto snorkear y digo, algún día voy a bucear, ¿no? Así como el alcohólico, voy a continuar con la lectura, dice, así como el alcohólico usará y manipulará a otros para encontrar dinero para beber, el niño adulto se consumirá a sí mismo antes de pedir ayuda. Puede que permanezcamos en una situación asfixiante en el trabajo, en una relación, con tal de no pedir ayuda. Esto es solo natural, ya que de niños aprendimos a dejar a un lado nuestras súplicas pidiendo ayuda a nuestros padres maltratadores. Como el pedir ayuda de niños no nos funcionó, creemos que lo mismo es verdad de adultos. Esto significa que a los niños adultos les cuesta el doble pedir ayuda. No podemos permitir que nuestra aversión a pedir ayuda se interponga en nuestra posibilidad de alcanzar la plenitud.
Luego, ahora que por esto que viví y por algo que me decían, esto ya no es normal, es regresar a viejos patrones, estar en el forma de decir, no, esto está muy loco, ya no. Yo digo, gracias, ¿no? Y yo no le estoy lamiendo la suela ni le estoy haciendo la barba a la madrina, ¿no? Pero gracias por tu vida, así, porque eh, pues yo pedí ayuda y dije, a ver, orgullo, así como cuando pateas un balón de fútbol, así con todas las fuerzas, así fue para mí patear mi orgullo y decirle, madrina, me salí, así ya no puedo, así, ¿no? Y casi que ella me dice, a ver, como me direccionó nuevamente, ¿no? Y entonces, yo pues, este, pedir ayuda y decirle al orgullo, al ego, váyase para allá, ¿no? Es cuidar mi mente, es cuidar mi espíritu, ¿no? En acá dice, siguiendo con la lectura, yo me veo como ese niño viendo muchas veces a mi papá, ¿no? Embriagarse así. Y pregunta, haciéndome muchas preguntas, cuáles ya ni me acuerdo, ¿no? Dice, en acá aprendimos de cada fondo por el que pasamos y permanecemos centrados en asistir a las reuniones y en nuestro crecimiento espiritual. La duración del fondo o punto bajo se acorta y es menos doloroso si estamos trabajando el programa de acá activamente. Ay, pues ese fondote que yo toco con de cuando me separo, yo fue preguntándome, ¿no? Muchos años pregunté, ¿qué es la dignidad? Así, ¿qué es la dignidad? Y tenemos que ser así, yo creo que muy abusados cuando le pedimos, cuando hablamos con Dios, porque Él sí responde. Él sí responde a veces muy rápido, a veces tarda años, y ese tardar de años es como espera. Encontramos un sí y lo vemos como un milagro. Encontramos un no y es una espera. Y yo muchos años me decía, Señor, sácame de esta relación, ya no puedo. Yo creo que si me hubiera sacado en el momento que yo quería y no en su momento, hubiera hecho locura. Yo creo que me hubiera matado, hubiera agarrado a mi hijo, hubiera hecho locura, porque sí lo intenté. Me acuerdo que un día me iba a aventar de una presa junto conmigo en el carro, de la desesperación de querer controlar al papá de mi hijo y decir, ya deja de tomar, ¿no? Entonces, yo llegué en el tiempo de Dios a tocar ese fondo y lo toqué con el grupo. Y si yo no hubiera tenido el grupo, ay no, mamacita, qué miedo, qué locura siento, ¿no? Fue en el tiempo de Dios para mí. Continuando con la lectura, dice, al enfrentarnos a estos momentos, aprendemos a hablar acerca de nuestros sentimientos, a ser tiernos con nosotros mismos. ¿Cuánto me costó ser tierna conmigo? Lo menciono, pero quien me modeló un poco a ser tierna conmigo fue la madrina Rosalicia, porque yo me agredía, híjole, así porque me pegué el dedo chiquito, ya me decía todas las aberraciones, ¿no? Evitamos el aislamiento o el enfadarnos o culpar a otros de forma inapropiada. Hoy cada vez suelto, ¿no? Hoy si mi hermano está alcoholizado y ya chocó, ya no corro con desesperación, ¿no? Ya hago pausas, a veces ya no me hago presente, ¿no? Porque no ha sido el primer choque, han sido muchos choques, ¿no? Pero yo siempre llegaba a pagar, a solucionar, a rescatarlo y a las horas él regresaba a beber y así, ¿no? El papá de mi hijo intentó hacerlo, ¿no? Así como, ayúdame, me está dando diarrea, tú siempre me curabas de la diarrea, de la garganta, ya separados, no me acuerdo que me hablaban, me decía, por favor, cúrame, así, no puedo evitar de hacer diarrea, yo decía,
es la última vez, ¿no? Y aprendí, ¿no? A quererme. Estoy en ese proceso de quererme, de hablarme con ternura. Sí, soy honesta, puedo experimentar la honestidad de decir sí, estoy enojada, sí, estoy contenta, estoy feliz. Hay una ruedita de emociones, sí, la veo y digo, veo todas las emociones que puedo sentir y las digo, ¿no? Más abiertamente. Intento, ese todavía me cuesta tanto trabajo el aislarme así, o porque yo nada más con ciertas personas quiero estar, no con todos así. Este, Siguiendo con la lectura, dice, comenzamos a confiar en el proceso de vivir la vida según los términos de la vida. No estamos solos, así, a mí esa de no estamos solos, es así como, sí voy cerrando, como la madrina me decía, busca a alguien, ¿no? Y yo así como, uy, así como buscar a alguien así. No, no te encierres así. Nos damos cuenta cómo realmente la vida de ahora es diferente de cuando éramos niños sin voz. Así yo quisiera decirle gracias, Dios, así gracias, así gracias por estos programas, gracias porque me puedo autoescuchar, porque puedo escuchar mis tribunas cuando lo hacía en aquel entonces. Y antes no me gustaba mi voz, así no me gustaba decir abiertamente lo que sentía, ¿no? La verdad esas imágenes yo las puse porque me sentía así, todas esas imágenes así, y para mí fue así como, lo logré, así lo logré, ¿no? Dice, mientras que acá no puede quitarnos el dolor de enfrentarnos a un fondo de acá, la asociación sí puede apoyarnos emocional y espiritualmente. Estos son los momentos que sirven como fundamento para una vida significativa de sentimientos, amistad y esperanza. Pues sí, efectivamente, sí puedo experimentar todo esto. Puedo experimentar mi cuerpo, que hoy cada vez lo cuido más, siempre lo he cuidado, eso sí lo he tenido, hoy lo cuido con más conciencia. Mi mente, pues, mi mente es trabajándola en el grupo y mi espíritu en la revisión que yo practico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luna, por lo que nos compartes. Compañeros, en este momento se abre el tiempo de preguntas y respuestas. ¿Quién levanta su mano para hacer una pregunta? Mira por aquí en el chat, no veo a nadie. A ver las reacciones. Ya saben que lo único que tienen que hacer es levantar su mano. Mientras alguno se motiva a hacer una pregunta, yo te voy a hacer una, Luna. Lo primero que empieza diciendo tu presentación es que en ACA como asociación distinguen lo que es el historial de la persona, o sea, la experiencia, lo que me pasó en mi niñez, lo que viví y lo que estuvo ocurriendo con mi vida, lo distingue del fondo emocional. Desde esa perspectiva, el fondo emocional, ¿cómo fue? ¿Cómo defines tu fondo? Gracias. Sí, sí, en la primera parte sí habla de eso, así, de que así como yo cuando leía eso y cuando lo recordaba en mi experiencia, decía, sí viví una niñez muy complicada, sí, sí había abuso, sí había maltrato, todo eso, pero hay una parte de ahí de la literatura que decía, son comportamientos así que nos permitieron sobrevivir en nuestros hogares. Este, Esos comportamientos así como de agrado, esos comportamientos de hacernos invisibles o sumisos, yo pienso que yo sí los viví así, como que hay una división, así, como que ahí yo no puedo decir que hubo un fondo así consciente, este,
hasta aquí sí consciente, yo no entendía, ¿no? Solamente vivía una niñez extraña, así, siempre la vivía así, pensando que algo no estaba bien, así, el fondo, ya entendiendo el fondo, pues yo lo veo grande, o sea, eh, pero sí tomo mi niñez como el punto de partida de decir que ahí empezó mi enfermedad, así, tanto de neurosis, que es evidente, ¿no? Así como dicen no quiero decir así como heridas, pero no me acuerdo ahorita cómo se dice, las heridas de la infancia, pues sí, pues tenía 8 años, así, pues no entendía ni siquiera del cuerpo, la mente, el espíritu, ¿no? No entendía que eso era maltrato, que eso era abuso, no entendía, nada del fondo ahí. Entonces, dice que no escucha, ¿ya escuchas ahí, Shomara? Yo no entendía todo eso, ¿no? Y pues no sé si con eso yo responda a la pregunta. Yo lo veo un poco haciéndolo más palpable, o sea, el ver el alcoholismo, no será como si yo fuera estar viendo una obra de teatro, pero no era una obra de teatro, era realidad, ver el alcoholismo así súper activo de mi padre, de mi familia, así, ¿no? Era así como estar siempre del otro lado y viendo, y ahora cuál es la escena que sigue, o la escena de terror, ¿no? Entonces, yo levanto conciencia, ¿no? Ya un poquito más grandecita, pero por esa necesidad de la niñez. Gracias. Gracias a ti, Luna. Compañeros, todavía tenemos un poquito de tiempo para plantear preguntas. Mientras alguna se anima, pues fíjate, Luna, hay una parte que nos compartías en una lámina que dice que la asociación, en este caso ACA, no puede liberarnos del dolor del fondo emocional, o sea, y no puede liberarnos de los dolores, el dolor que estamos viviendo en un determinado momento. Sin embargo, puede ayudarnos a distinguir cuando estamos practicando un rasgo de supervivencia. Y uno de los rasgos de supervivencia es la codependencia. Entonces, cuando hay una lámina que decía que así como el alcohólico anda con la mano extendida, ¿verdad? Pidiendo al codependiente, podríamos decir, como rasgo de supervivencia, le cuesta pedir ayuda. Si yo te pregunto, ¿cómo ha sido contigo? Ya nos comentaste que sí te costaba pedir ayuda, pero ¿a qué se debe? ¿Por qué crees que es así? Yo digo que fue como una semilla. La pareja de mi papá hace un año me dijo, la palabra que tu papá te decía a ti y que después te la dijo a mis hijos, que son mis medios hermanos, dice, a ti te benefició, pero a ellos los fregó. Digo, me lo dijo con una grosería muy fuerte. Él me decía, tú tienes que ser chingona a donde vayas, tienes que ser la mejor, así. Y bueno, a mis otros hermanos, pues a punta de trancazos, les enseñó, ¿no? Que tenían que hacer las cosas lo mejor así, pero eran golpizas que les daban mis medios hermanos. Yo no viví esas golpizas, pero ¿a qué se debió ese buscar ayuda? Esa desesperación fue, sí la ubico, sí la detecto, sí la recuerdo bien. Como él me decía que tenía que hacer eso,
yo nunca vi adultos arriba de mí así, no vi autoridad, yo no sabía qué era decir, ¿me dejas ir a una fiesta? Yo nada más decía a mi mamá, ay, nos vemos, yo me voy a Oaxaca, me voy de viaje de mochila al hombro, con escasos 16 años. Yo no me imagino que mi hijo me diga, oye, y me iba, andaba de aquí para allá, no tenía relaciones, cómo me cuidaba de todas esas cosas, digo, Dios mío, no, cómo me cuidaba el pobrecito. Y lo que sí hacía era que a mis maestros, por eso a mí no me cuesta trabajo seguir una sugerencia, por eso no me cuesta el engancharme así como atleta al apadrinamiento, porque desde niña en mis maestros veía estas figuras de autoridad para aprenderme las tablas, las divisiones, para que me dieran un consejo. Como no estaba mamá ni papá, eran maestros. Después no estaban los maestros, eran los doctores. Y después ya me daba vergüenza, ¿no? Saber que yo tenía algo y en ese buscar como ayuda, veía que estaban los de AA con mis tíos, pero yo no entendía que existían los neuróticos, los codependientes, todas estas asociaciones, ¿no? Pero el psiquiatra que a mí me atendió es el doctor Ernesto Lamoria, es un psiquiatra muy famoso, fíjense, que conocí de niña, y cuando él me dijo, usted tiene estrés postraumático así, cuando él me diagnostica eso, y lo vi a él como mi figura de autoridad así, y él hablaba de los grupos en un programa de radio que tenía, y yo era un adolescente y era una necesidad de estar escuchando testimonios. Compré sus libros de familias alcohólicas, todo, y así fue como en la parte de atrás de los libros yo empiezo a buscar ayuda, marcando los teléfonos, yendo a las direcciones, al menos acá en la Ciudad de México, de los grupos. Así fue mi empezar a pedir ayuda. Este, y, y pues a lo que estoy al día de hoy, ¿no? Aún con todo el dolor, a mí el dolor me daba miedo, me da todavía, pero cada vez es menos. Pero cuando veo que es como cuando es una montaña gigante, y otra montaña gigante, así me veo, y el abismo es de miedo. Pero mi recuperación es brincar, como si diera el salto, ¿no? Como si practicara parkour. Y entonces para mí eso es como irme al otro lado para pedir ayuda, ¿sí? Y no quedarme en medio del miedo y de volver al fondo, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Luna. Yo sigo revisando por acá. Si alguien ha levantado la mano, aquí dice un mensaje, dice, gracias Luna por compartirnos el tema. Actualmente, después de trabajar mi codependencia y luego la neurosis, encontré que soy una niña adulta. Soy muy nueva en este tema. ¿Por qué se daría de esa manera? Eso es lo que dice Brenda. Soy muy nueva en este tema. ¿Por qué se daría de esta manera? Sí, sí, tengo un comentario al respecto. A mí me gusta mucho el griego del hebreo. Hay una palabra que se llama kairos, así, kairos, que es el tiempo de Dios. Y experimentar eso, el kairos, o sea, no mi momento, sino el momento de Dios, de ese poder superior del que habla la literatura, y que nos lo expresan al rojo vivo así, por eso ocurrió, porque no es en nuestro momento, porque si es nuestro momento de neurosis, de codependencia, a veces no estamos listos para escuchar, a veces no estamos listos para practicar. Y mira que tenemos literatura y en la biblioteca y no la vemos. A mí me pasó cuando mi madrina me dijo, no, no es Sasha, está. Ah, así fue un, ay, así está. Yo, la verdad,
Me da pena, pero yo le digo, ay, madre, me cae gorda. Porque yo quería decir, ¿por qué dices que es acá y yo no quiero acá? No quiero ver lo de las parejas, pero no es cierto, no es cierto. O sea, es que real, si nosotros nos dejamos llevar por el programa, así son principios espirituales, no son así. Yo digo, wow, los compañeros que dieron toda la literatura, ¿no? O sea, cuando te dicen, mira, el apadrinamiento yo lo veo así como un conducto del poder, o yo lo estoy operando aquí en la tierra. Entonces, se dio así que el tiempo que Dios ha puesto para nuestra vida, de vivir esta otra parte de los programas. Gracias. Gracias a ti, Luna. Vamos a ver si por aquí hay algún otro comentario. Pues bueno, Brenda, ahí está el comentario de Luna. ¿Por qué sería así? Porque es el tiempo perfecto para practicar. A mí me pasa exactamente igual. Yo soy codependiente de base. Ahí empecé mi proceso de recuperación, luego identificando las raíces de mi codependencia. Empecé a asistir a reuniones del ANON, hijos adultos, y me identifiqué plenamente. Por eso me presento como el ANON, hija como codependiente, y al ANON, hija adulta. Sin embargo, dentro de la codependencia, que es muy amplia, las diferentes características de la codependencia, yo siempre dije, yo soy codependiente de la variedad niño adulto, es decir, de ese que es responsable, que resuelve, que se hace cargo. Y cuando conocí la comunidad de ACA, vi que lo tenía todo, que tenía para trabajar mi neurosis si mis emociones se desbordaban, y la razón por qué se me estaban desbordando, estaban los rasgos de supervivencia de la codependencia, el origen y el match que se hacen con las adicciones y la familia disfuncional. Para mí es muy gratificante. Y bueno, Luna, quiero darte las gracias por regalarnos este tema esta noche, por compartirnos tu experiencia, fortaleza y esperanza, por regalarnos tu proceso. Y también quiero agradecer a quienes están presentes esta noche. Gracias por estar aquí, por hacer la unidad, invitarles a asistir a la reunión de mañana el lunes, que es una junta de estudio de pasos y tradiciones. Para quienes van a escuchar esta grabación o este compartimiento en diferido, pues les comparto que nosotros en el grupo La Alegría de Vivir tenemos reuniones 5 días a la semana. Los únicos días que no hay reunión son martes y miércoles. El resto de la semana tenemos reuniones variadas, reuniones de estudio, reuniones de recuperación y estudio, reuniones de compartimiento, reuniones del comité de apadrinamiento, y que en este grupo todos son bienvenidos, indistintamente de la condición emocional o el proceso de vida que estés atravesando en este momento, ya te identifiques como neurótico, alcohólico, codependiente, familiar de un alcohólico, acá niño adulto, pues aquí hay un espacio seguro para compartir experiencia, fortaleza y esperanza. Cierro esta reunión, como es costumbre, con la oración de la serenidad, seguida de la declaración de la responsabilidad, que a su letra dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Yo soy responsable. Gracias, Rocío, por tu servicio. Gracias, Luna. Donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda, yo quiero que la mano de este programa siempre esté allí, y por eso yo soy responsable. Que tengan todos útiles, felices y serenas 24 horas. Gracias.